Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy la doctora Consuelo Cantú Reina, soy especialista en genética y voy a platicar con relación a las cardiopatías congénitas, un enfoque genético. Eh, vamos a tratar a lo máximo de ser prácticos, o bueno, de que yo sea práctica. Y pues vamos a hacer también lo más posible por hacer de cuenta que yo estoy abordando como especialista en genética a un paciente, a un recién nacido con una cardiopatía congénita, justamente desde este enfoque genético. Como, como ya sabemos, las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales en el corazón y en los grandes vasos que están presentes desde el nacimiento. Se ha establecido una prevalencia global reportada hasta la actualidad de 8 por cada 1000 recién nacidos con una cardiopatía congénita. Es importante mencionarles, comentarles que con una frecuencia del 25 al 40%, los recién nacidos que nacen con una cardiopatía congénita pueden presentar manifestaciones extracardíacas. Por lo tanto, estamos obligados a, a valorar integralmente a nuestro recién nacido con una cardiopatía congénita, ya sea como parte de una asociación, como parte de una manifestación que a lo mejor puede que no tenga que ver al 100% con la genética, pero también podría ser que estaría formando parte de una condición genética bien establecida. En general, también les puedo comentar que las causas genéticas constituyen un porcentaje considerable dentro de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, con las prevalencias, estamos un poquito inquietos porque estas varían de acuerdo al tipo de defecto, si es un defecto único, si es un defecto acompañado de otras manifestaciones, y también depende mucho de las poblaciones analizadas para tales efectos. En general, se estima que entre el 20 a 30% de los recién nacidos que tienen cardiopatía congénita están relacionados con condiciones genéticas bien establecidas. O sea que definitivamente la genética juega un papel preponderante, muy importante dentro de la etiología de las cardiopatías congénitas. Como les dije, la mayoría de los genetistas, pues yo creo que todos, tenemos una forma particular de abordar las condiciones genéticas. Es sumamente importante para nosotros el tratar de llevar a nuestro paciente, de integrar a nuestro paciente dentro de la clasificación de las condiciones genéticas o dentro de la clasificación de las enfermedades genéticas. Porque eso nos lleva, en general, no solamente viendo cardiopatías congénitas, sino cualquier, cualquier otra manifestación, llámese epilepsia, llámese retardo en el desarrollo neuromotor. Esto nos lleva a poder ubicar a nuestros pacientes
En el grupo de patología genética adecuado y el poder orientar nuestro diagnóstico y nuestro manejo más acertadamente. Entonces, al igual que en cualquier otra manifestación que nos lleve a pensar que existe una causa genética, nosotros aplicamos esta clasificación. Para las cardiopatías congénitas, igual las agrupamos, porque hay cardiopatías congénitas que forman parte de condiciones genéticas bien establecidas. Por ejemplo, uno de los grupos de patologías genéticas son las cromosomopatías, o sea, las condiciones en las cuales tenemos problemas en el número o problemas en la estructura de un cromosoma. Para esto, nosotros tenemos alteraciones cromosómicas numéricas conocidas por todos nosotros, síndromes como lo podemos ver en esta tabla, como el síndrome de Down, como el síndrome de Turner, como la trisomía 18, síndrome de Edwards, o la trisomía 13 o síndrome de Patau. También tenemos cuadros clásicos en donde la alteración cromosómica es estructural, es decir, hay pequeñas pérdidas o pequeñas ganancias de información genética que son responsables de cuadros clásicos, como el síndrome de DiGeorge, o como el síndrome de Williams, como el síndrome de Cri-du-Chat, el síndrome de Wolf, en donde hay pequeñas pérdidas que son los causantes de las manifestaciones que los recién nacidos tienen. En este grupo, para que yo me sitúe aquí en este grupo, pues a lo mejor tenemos condiciones genéticas muy clásicas, en donde podemos con solo explorar y hacer una historia clínica podemos tener el diagnóstico correcto. Pero en general, los pacientes que son portadores de una cromosomopatía y que tienen cardiopatía congénita, habitualmente se van a acompañar de otras manifestaciones, principalmente dismorfias, las malformaciones que pueden ser cardíacas o pueden ser gastrointestinales, pueden ser renales, como el síndrome de Down, que además de la cardiopatía congénita tenemos que buscar o descartar la posibilidad de malformaciones gastrointestinales. En síndrome de Patau, síndrome de Edwards, aunque por desgracia los pacientes tienen muy mal pronóstico, habitualmente pueden acompañarse de malformaciones renales y otras condiciones pues numéricas clásicas como el síndrome de Turner, en donde establecer el diagnóstico y el poder ofrecerles un seguimiento adecuado pues es de mucho impacto en beneficio de ellos. De las condiciones estructurales, pues yo les comento las más comunes. Síndrome de DiGeorge, síndrome de Williams, tienen fenotipos clásicos, tienen aspectos faciales clásicos que nos llevan a la sospecha del diagnóstico. Pero, por ejemplo, síndrome de DiGeorge, pues además tenemos que revisar timo, tenemos que ver su función inmunológica, pueden cursar con inmunodeficiencias, debemos de checar los niveles de calcio y darles un seguimiento de manera integral, no solo con la cardiopatía congénita, sino con todas las manifestaciones que conlleva este síndrome. Los niños con síndrome de DiGeorge pudieran tener al nacimiento
cardiopatías congénitas críticas como tetralogía de Fallot, pues que definitivamente ponen en riesgo su vida. Los niños con síndrome de Williams, que tienen una microdeleción en el cromosoma 7, pueden cursar con estenosis valvular, y pues además debemos de cuidar su función renal, los valores de calcio. Son niños que pueden cursar con hipercalcemia. Entonces, la intención, ¿verdad?, es que veamos todo el espectro. Cuando un nene que nace con una cardiopatía está dentro de este grupo, ¿verdad?, dentro de este grupo. También es importante que les diga que estas que yo les muestro son las estructurales clásicas, pero hay un sinfín de alteraciones estructurales, microdeleciones, microduplicaciones, que pueden dar lugar a cardiopatía congénita. Importante es que cuando se trata de una cromosomopatía, aunque no tengamos un cuadro clásico como estos que les estoy mostrando aquí, habitualmente vamos a ver nenes con cardiopatía congénita acompañado de dismorfias o acompañado de retraso en su desarrollo neuromotor o acompañado de otras malformaciones, que esa es la característica de este grupo. El segundo grupo, dentro de la clasificación de las enfermedades genéticas, son las monogénicas. Diferentes patrones de herencia, monogénicas mendelianas, pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas a X. Aquí, en este grupo, que es la parte central que yo les muestro, traté de integrarlos o clasificarlos, dividirlos en condiciones no sindromáticas, es decir, únicamente van a tener la manifestación cardíaca sin ningún otro síntoma, sin ninguna otra manifestación. Dentro de las no sindromáticas entra la estenosis aórtica supravalvular, la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía dilatada, trastornos de lateralidad, síndrome de QT largo e interesantemente algunas condiciones metabólicas hereditarias que tienen que ver con el metabolismo de aminoácidos, de ácidos grasos y de carbohidratos. Y las formas monogénicas sindromáticas, aquí tenemos habitualmente la cardiopatía congénita más afectación del fenotipo. Algunos pacientes pudieran tener retraso en su desarrollo psicomotor. Algunos pacientes pudieran tener malformaciones en otros órganos, pero la característica principal de las monogénicas, autosómicas dominantes o sindromáticas, es que tienen la cardiopatía más dismorfias. Y finalmente el tercer grupo dentro de la patología genética realmente es la multifactorial, pero pues es un patrón de herencia muy complejo, en donde básicamente entra ahí todo lo que no podemos explicar con otros patrones de herencia. Pero interesantemente hay una serie de condiciones que pueden causar cardiomiopatías mitocondriales, y esto es lo que conocemos como herencia mitocondrial. Bueno, entonces este es el panorama: alteraciones cromosómicas, numéricas estructurales, herencia monogénica, sindromática, no sindromática y herencia mitocondrial. Y pues desde ahí empezamos primero con el primer grupo, que son las anomalías cromosómicas. Lo podemos ver en estas imágenes.
Estos pacientes tienen cardiopatía congénita, pueden tener cardiopatía congénita crítica. Sin embargo, vemos que tienen fenotipos específicos que combinan cardiopatía congénita con manifestaciones extracardíacas. Vemos algunos ejemplos: síndrome de Down, como ya lo mencioné, además de retraso en su desarrollo neuromotor, pues son nenes que pueden cursar con malformaciones gastrointestinales, síndromes de Patou, síndrome de Edwards, que son desgraciadamente letales, pues tienen otras malformaciones asociadas, pero habitualmente la causa de muerte en ellos es la cardiopatía congénita. Síndrome de Turner, que es una numérica con mayor frecuencia, en donde falta un cromosoma X, en donde pues el seguimiento es crucial por las manifestaciones que pueden presentarse de manera tardía. Los niños con alteraciones cromosómicas estructurales, como lo mencionamos ahorita, vemos que tienen fenotipo específico: un niñito con Cri-du-Chat, un nene con síndrome de Wolff, pacientes con síndrome de DiGeorge y pues los niños con síndrome de Williams, ¿verdad? O sea, tienen un fenotipo que nos lleva a la posibilidad diagnóstica y nos lleva a seleccionar el mejor estudio para el diagnóstico temprano y el poder ofrecerles pues este seguimiento adecuado a nuestros pacientes. En general, es muy interesante la fisiopatología de las cardiopatías congénitas en cromosomopatías, enfocándonos a cromosomopatías. Habitualmente, las alteraciones en los genes en estas cromosomopatías, llámese sobreexpresión o llámese pérdida de expresión de acuerdo al tipo de rearreglo que ocurra, generalmente alteraciones en estos genes interfieren con procesos fundamentales del desarrollo del corazón y de los grandes vasos. Tenemos que estos genes pueden ocasionar defectos en la señalización molecular, que es esencial para guiar la migración, para guiar la formación adecuada de las estructuras cardíacas. Alteraciones en la migración celular: las celulitas tienen que llegar a su destino para la formación de cada una de las estructuras del corazón. Falla en la formación de las almohadillas endocárdicas, llevándonos habitualmente a defectos de tabiques. E interesantemente, otro de los mecanismos por los que una cromosomopatía puede explicar una cardiopatía congénita es un aumento en la apoptosis celular. En general, la sobreexpresión de genes nos puede llevar a una desregulación de estos mecanismos, puede llevar incluso a la activación o inactivación de otros genes que están incluso fuera del cromosoma afectado, que son importantes dentro de la embriogénesis y darnos como consecuencia una cardiopatía congénita. Aquí en este esquema les explico como a manera de ejemplo el panorama molecular para la cardiopatía congénita en los niños con síndrome de Down. Como todos sabemos, el síndrome de Down se presenta porque hay un cromosoma 21 de más. Por lo tanto, tenemos una sobreexpresión
de una serie de genes, dentro de esta condición. Y hay algunos de estos genes que están sobreexpresados, que tienen un papel muy importante o en la señalización, o en la migración, o en la formación de almohadillas endocárdicas, o incluso en la, en la inducción de la apoptosis o muerte celular programada. Quise poner este esquema porque pues no necesariamente en cada cardiopatía o en cada condición genética es uno de estos mecanismos el que se altera. Se pueden alterar los 4, se pueden alterar 2 mecanismos, se puede alterar un solo. En el síndrome de Down se alteran los 4. Esta sobreexpresión ocasiona que algunos genes que tienen que ver con el desarrollo cardíaco desregulen señalización, como es en el caso de RCAN, que a su vez va a estimular a este gen que conocemos como DIRC1A, y la sobreexpresión de estos genes pudiera dar lugar a manifestaciones como una hipertrofia cardíaca. Hay otros genes como el RCAN y nuevamente el DIRC, que tienen una participación muy importante en la manifestación que pudieran tener los niños con esta condición de alteraciones inclusive en la contractilidad cardíaca. Genes como el DSCAM participan en mecanismos de adhesión celular y también están relacionados con hipertrofia cardíaca o un incremento de riesgo de hipertrofia cardíaca en niños con síndrome de Down. Hay otros genes que son muy interesantes y que no están en esta tablita, como son el COL1A6, que es un gen que codifica para colágeno, que tiene que ver con la producción del tejido cardíaco. También está relacionado con cardiopatía congénita en los niños con síndrome de Down. Y finalmente, hay un gen que tiene que ver con apoptosis o muerte celular programada en niños con síndrome de Down, que es el SOD1. Este gen codifica para la superóxido dismutasa, que como sabemos la función de esta enzima es la eliminación de radicales libres, disminuyendo el estrés celular y favoreciendo la estructura normal de las células. Al haber una sobreexpresión de SOX y de RCAN, hay una desregulación de los mecanismos de liberación o de ataque a radicales libres, incrementando en estos niños también este mecanismo de incrementar la apoptosis y de llevarnos a una cardiomiopatía debido a una disfunción mitocondrial. Entonces, este esquema pues nos muestra, así como en el síndrome de Down, en cualquier otra cromosomopatía, la mayoría de los genes pues nos explican cuál es el mecanismo por el cual el desarrollo del sistema cardiovascular y de los grandes vasos estuvo afectado. Ejemplos pequeñitos: defectos en la señalización molecular. Su disfunción puede ocasionar defectos como anomalías en válvulas, en tabiques y en estructuras conotroncales. Podemos ver que
Hay muchísimos genes, pero solamente pusimos un ejemplo. Por ejemplo, el receptor del factor transformante beta, que está ubicado en el cromosoma 19 en la región Q13.2, es responsable de defectos septales auriculoventriculares en niños que tienen síndrome de Down y en otras cromosomopatías que inclusive no mencionamos, que es una monosomía 18p, una pérdida de los brazos cortos del cromosoma 18. Alteraciones en la migración celular, interesantemente, aquí afectan la formación de las almohadillas endocárdicas, los tabiques y las estructuras del conotronco, y de los principales ejemplos que tenemos de alteración en la migración celular y que lo hemos escuchado en condiciones genéticas bien específicas y en otras inclusive no tan específicas, es el TBX1, es un factor de transcripción, está localizado en el cromosoma 22, en Q11, y es el responsable, su pérdida, es el responsable del síndrome de DiGeorge. Puede estar asociado con cardiopatías congénitas críticas, tetralogía de Fallot o tronco arterioso. El NOTCH1, que es un gen muy importante dentro del desarrollo embrionario, y que vamos a estar viendo como una posibilidad de estudio en muchas cardiopatías congénitas. Está ubicado en el cromosoma 9 y se ha asociado a un síndrome similar al de Alagili y en síndromes en donde hay pérdida de la región donde está localizado. También se asocia con malformaciones congénitas críticas. Bueno, finalmente, dentro de las causas o la fisiopatología de las cardiopatías congénitas en cromosomopatías, se encuentra este aumento de la apoptosis celular. Esto implica un desequilibrio entre la muerte celular programada y la proliferación celular. Esto impacta negativamente en la morfogénesis del corazón, tanto en la formación de sus válvulas, de sus tabiques e inclusive de los vasos. Los genes que tienen que ver con apoptosis están relacionados con vías mitocondriales de apoptosis, tanto intrínsecas como extrínsecas. Hay una serie de genes que se activan vía intrínseca. Esta activación se lleva a cabo o se ocurre porque hay estrés celular, porque hay ruptura del ADN, porque hay alteración en el ciclo celular o inclusive por eventos de hipoxia. Estas vías son vías complejas, pero dentro de la vía intrínseca existen una serie de genes como el VAX, el VAC, e interesantemente un gen que todos conocemos, que es el guardián del genoma, que es el P53. Está localizado en el cromosoma 17 y pudiera participar indirectamente en algunas cardiopatías congénitas y se ha asociado con más frecuencia en algunas condiciones como síndrome de Turner y en síndrome de DiGeorge. La sobreexpresión en estudios experimentales de P53 es capaz de causar
defectos septales y alteraciones de las almohadillas endocárdicas. Hablando ya para concluir de la fisiopatología de las cardiopatías congénitas en cromosomopatías, también existen genes relacionados con la vía extrínseca de la apoptosis, también vía mitocondrial. Esta vía extrínseca está mediada por receptores de muerte celular que están en la membrana celular, y estos receptores habitualmente son activados o estimulados por ligandos. Hay muchísimos ligandos, al igual que muchísimos otros genes de la familia BCL que regulan la vía intrínseca, pero pusimos algunos de los más importantes, como el FAS, que está localizado en el cromosoma 10. Su activación puede ocasionar pérdida excesiva de células mesenquimales en las almohadillas endocárdicas, provocando defectos de tabicación y cavidad, y válvulas, perdón. Otro ligando es el ligando FAS, en donde está asociado con anomalías en la tabicación y en defectos conotroncales, y el trail receptor 2, que su activación desregulada puede causar defectos septales y también defectos a nivel de válvula. Concluyendo la parte cromosómica, como causa de cardiopatías congénitas, existen estrategias de diagnóstico prenatal que nos permiten conocer o establecer el diagnóstico antes del nacimiento de un recién nacido con alguna de estas condiciones, porque no todas pueden ser detectadas, al menos por los métodos de tamizaje. Tendríamos que tener ya algún antecedente familiar una historia sugestiva, ¿verdad?, de cromosomopatías como pérdidas gestacionales, como para dirigirnos directamente a estudios confirmatorios. Como lo vemos aquí, existen pruebas prenatales. Estas pruebas prenatales las podemos dividir en pruebas de tamizaje, que habitualmente son pruebas no invasivas, en donde está el ultrasonido, en donde el ultrasonido nos pudiera dar indicadores de que pues está ante la posibilidad de un nene con una cromosomopatía. Y también tenemos pruebas como es la cuantificación de ADN en suero materno, que habitualmente se realiza en la semana 10 de gestación, que aunque es una prueba de tamizaje, pues es una prueba altamente específica, altamente sensible, que nos pudiera ofrecer riesgos para las cromosomopatías más comunes, tanto las numéricas como algunas estructurales, no todas. Habría que ver el tipo de prueba, porque los laboratorios pudieran ofrecernos una prueba de diagnóstico prenatal en donde únicamente detectan las aneuploidías. Entonces hay que ver cuál es el tipo de prueba, ¿verdad?, que estamos solicitando, el saber qué incluye, y pues saber pues que la metodología que utiliza no nos permite dar ese valor de que sea una prueba confirmatoria, es una prueba de tamizaje. Una vez que estas pruebas de tamizaje resultan con riesgo elevado del nacimiento de un nene con una cromosomopatía, que cursan habitualmente todas ellas con cardiopatía, tendríamos que pasar al estudio de pruebas confirmatorias. Estas pruebas confirmatorias
las vamos para no gastar tanto tiempo, las vamos a mencionar más adelante. Las podemos hacer de acuerdo a la edad gestacional de la paciente, tomando vellosidades coriales, tomando líquido amniótico o bien tomando sangre a través de cordocentesis. Y de acuerdo a lo que se elija y al estudio que indiquemos, pues podríamos tener el diagnóstico antes del nacimiento del bebé. Pasando al segundo grupo de condiciones genéticas que cursan con cardiopatía congénita, tenemos a las que, porque un solo gen está afectado, con eso es suficiente para que haya una manifestación, en este caso cardiopatía. Tenemos las no sindromáticas. Y aquí tenemos pues una serie de condiciones como la estenosis aórtica supravalvular, en donde el gen que se ha implicado con mayor frecuencia en esta condición es el gen ELN, es un gen que codifica para la elastina. La estenosis aórtica supravalvular tiene un patrón de herencia en la mayoría de los casos autosómica dominante. La cardiomiopatía hipertrófica, variantes patogénicas en genes que codifican proteínas del sarcómero, ahí están algunos ejemplos, son los responsables o los causantes de este tipo de cardiopatía. Y también la mayoría de los casos es autosómica dominante. La cardiomiopatía dilatada, hay un sinfín de genes involucrados, y la mayoría tiene que ver con conexiones con proteínas del citoesqueleto, con el sarcómero o con la membrana nuclear. Y aquí, dependiendo el gen afectado, podría ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada a X. Para la cardiomiopatía dilatada, de un 20 a un 50% tienen esta característica de herencia, ¿sí? de que se esté heredando. Importante para esta y para lo demás que vamos a revisar es que genes diferentes, o sea, diferentes genes, pueden dar lugar a fenotipos similares, pero también fenotipos diferentes pueden ser ocasionados por mutaciones en el mismo gen. Así es, ¿verdad? Entonces hay mucha complejidad, pero al menos lo que estamos presentando para estas condiciones que son específicas, estamos poniendo los principales genes involucrados. Otras condiciones no sindromáticas corresponden a los trastornos de lateralidad. Los genes involucrados los hemos visto cuando vimos la fisiopatología, o sea, no son diferentes genes, son los mismos, pero los mecanismos de afectación son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo una sobreexpresión que una mutación puntual. Entonces, trastornos de lateralidad, habitualmente los que se afectan van a afectar los procesos de señalización molecular, la función ciliar, que son esenciales para establecer este eje de izquierda a derecha. Y ahí está la serie de genes
incluyendo nodal, que lo mencionamos anteriormente en cromosomopatía, ¿verdad? Son los mismos, no podemos tener diferentes. Entonces, vean que hay diferentes patrones de herencia establecidos para los trastornos de lateralidad, dependiendo del gen afectado. Por ejemplo, para herencia autosómica recesiva están los genes DNAH5 y el DNAH1. Para autosómico dominante está el nodal y otro gen que es el LEFY2, y para el hígado X está el SIC3. Entonces, muchos genes, como lo decía acá, pueden causar el mismo fenotipo o diferentes fenotipos pueden ser causados por variantes en un solo gen. Entonces, todavía está complejo, pero el avance está siendo bastante importante. Síndrome de Cute largo, una base genética heterogénea. Podríamos decir multifactorial, pero no. No, porque la mayoría son autosómicas dominantes, la mayoría. 90% tienen, la penetrancia es del 90%. Hay más de 13 tipos que están asociados con diferentes tipos de variantes en los genes. Y pues aquí les pongo las variantes más conocidas. El KCNK1, el KCNH2, el SCN5A principalmente. Interesantemente, pues no podía dejar de mencionarles que existen condiciones metabólicas hereditarias, como lo mencionamos anteriormente, aminoácidos, grasas, carbohidratos, cuyos efectos en el corazón pueden variar desde defectos estructurales como estenosis valvular, defectos septales, hasta cardiomiopatías. Y hay alteraciones, hay ejemplos, hay condiciones en cada uno de estos grupos. Por ejemplo, podemos ver que pusimos las más comunes, pero hay muchas más. Alteraciones en el perfil de acilcarnitinas son capaces de ocasionar cardiomiopatías. Alteraciones en el metabolismo de aminoácidos como la fenilcetonuria, la homocistinuria, la tirosinemia tipo 1, son capaces también de ocasionar cardiopatías congénitas y alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, enfermedad de Pompe, mucopolisacaridosis en general, pueden llevar a problemas valvulares, enfermedad de Cori, enfermedad de Tauri o enfermedades mitocondriales asociados con el metabolismo de carbohidratos. Entonces, todos los nenes que tengan estos diagnósticos, ya sea que es el cardiólogo el inicial o el genetista el inicial, pues debemos de verlos como un todo, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de estos nenes, a diferencia del resto de las no sindromáticas que vimos, pudieran cursar con otras manifestaciones. Y finalmente, las condiciones que tienen que ver con cardiopatía congénita y herencia monogénica, las sindromáticas. Estos jovencitos, como ustedes lo pueden ver, tienen alterado el fenotipo. Sí podemos orientar nuestro diagnóstico con la revisión del nene. Sí lo podemos orientar. A veces es difícil, pero habitualmente tienen un cuadro clínico que nos permite orientar la posibilidad de un diagnóstico. Entonces tenemos
En las formas sindromáticas, niños con síndrome de Alagili, niños con síndrome de Holt-Oram, síndrome de Noonan, síndrome de Ellis-Van Creveld, de Marfan o asociación Charge. Hay muchas más, muchísimas más que pueden cursar con cardiopatías congénitas, pero tratamos de seleccionar las más frecuentes. Síndrome de Holt-Oram es autosómico dominante, es herencia monogénica, lo podemos ver. Son niños que tienen habitualmente alteraciones esqueléticas, especialmente en extremidades superiores, defecto de eje radial principalmente, defecto de clavícula, y estos defectos de eje radial habitualmente se van a acompañar de defectos cardíacos congénitos, comunicaciones del tabique auricular y ventricular o alteraciones en el sistema de conducción cardíaca. Habitualmente la inteligencia es normal. Importante, el gen es el TBX5, está localizado en el cromosoma 12 y codifica para un factor de transcripción que juega un papel importante durante el linaje y el desarrollo embrionario, tanto del desarrollo de las extremidades superiores como del corazón. Las variantes que encontramos en este gen, que es el TBX5, pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser de lesiones, pueden ser sustituciones, e importantemente hay una correlación fenotipo-genotipo, dependiendo del arreglo o de la variante de la mutación que se encuentre en este gen, se relaciona con la gravedad de esta condición. Síndrome de Alagili, autosómico dominante con expresividad variable. Es una condición multisistémica en lo que una característica muy importante es la colestasis intrahepática, pero también se acompaña de malformaciones cardíacas, renales y esqueléticas. Aquí hay dos genes involucrados, el JAG1, que es el responsable de las formas clásicas de síndrome de Alagili en el 90% aproximadamente de los casos, y variantes en NOTCH2, en el que pudiera haber un cuadro clínico más leve de esta condición, que es el NOTCH2. El síndrome de Noonan es conocido como una rasopatía, también con una expresión clínica muy variable. Puede haber nenes que se nos dificulta el diagnóstico clínico porque dudamos un poquito, porque el fenotipo no es tan clásico, porque no son tan bajitos, porque a veces no hay criptorquidia, porque a veces no hay estenosis de la pulmonar. Y esto es debido a que hay 4 genes, no solo son 4, son como 6, pero hay 4 que son los principales. Por ejemplo, el PTPN11 es responsable del 50% de los casos que tienen esta condición. Pero habitualmente cuando es este gen el que tiene la variante, el fenotipo es menos grave. Y por ejemplo, cuando es RAF1, como lo vemos ahí, es una condición, es un gen que se afecta afortunadamente con poca frecuencia, pero ocasiona fenotipos más marcados de síndrome de Noonan, en donde casi es seguro, no casi, es seguro que estos nenes van a tener alterado, va a tener un fuerte impacto en la función cardíaca. Y pues hay otros genes
que son el SOX1, el RIT1 y otros que también aparecen aquí. Y pues además de tener como característica estenosis de la pulmonar, tienen un mayor riesgo de cardiomiopatía hipertrófica. Los otros genes son el KRAS, el NRAS y el LZTR1. Todos ellos están implicados en el diagnóstico de síndrome de Noonan. Marfan. Síndrome de Marfan autosómico dominante. Como ya lo sabemos, es multisistémico también, afecta el sistema esquelético, el cardiovascular y el ocular. Las variantes siempre son por variantes patogénicas en el gen FBN1, codifica para la fibrilina. Y es esencial para la formación y el mantenimiento de la matriz extracelular y la integridad del tejido conectivo. Aquí nada más importante, aunque pues sí es un cuadro grave, descrito en la literatura como letal, el síndrome de Marfan neonatal. Habitualmente el síndrome de Marfan pues lo diagnosticamos un poquito más grandecitos, ¿no? Pero esta forma de Marfan neonatal generalmente es letal y la manifestación principal es la dilatación de la raíz aórtica de manera importante y prolapso de la válvula mitral con muerte temprana. El gen es el mismo, pero depende de la ubicación de la variante. Cuando este cambio o mutación se sitúa en los exones 24-32, la condición es más grave. Síndrome de Ellis-Van Creveld, autosómica recesiva y afecta fenotipo. Sí. Hay displasia esquelética, hay ectodermopatía y hay cardiopatía congénita. Hay dos genes involucrados, el más frecuente es el EBC y hay otro que es menos frecuente y que necesita el EBC, que es el EBC2 y están situados en 4P16. Finalmente, dentro de los ejemplos que seleccioné, como les digo, hay muchos más, es el síndrome de Charles. El gen CHD7 es un factor de transcripción, tiene función de licasa, está localizado en el cromosoma 8 y pues se asocia con también multisistémico, alteraciones oculares como coloboma, atresia o estenosis de coanas, disfunción de nervios auditivos, de nervios visuales y cardiopatías congénitas. Sobre todo conotroncales. Entonces, estas condiciones están dentro del segundo grupo de enfermedades genéticas que corresponden a las condiciones de un solo gen, en donde un solo gen es afectado y que no las podemos estudiar igual que el primer grupo que vimos de cromosomopatías, puesto que allá hay o todo un cromosoma involucrado o hay un grupo de genes involucrados. Aquí solo es un gen. Por lo tanto, pues el abordaje diagnóstico es diferente. Difícil esta parte para todos, quisiéramos saber más. Cardiopatías congénitas críticas. Muy heterogéneo. Como les dije en esa frasecita, diferentes genes pueden causar un mismo fenotipo y un mismo fenotipo puede ser causado por diferentes genes. No hay nada contundente en la parte genética de las cardiopatías congénitas críticas, como lo vemos en esta tablita en donde
podemos ver las diferentes cardiopatías congénitas críticas. Podemos ver que, pues que a veces los genes se repiten en una y otra, a veces no son consistentes, y entonces no hay forma de que yo les pueda decir si ustedes tienen un niño con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico es por este gen. Pueden ser varios los genes, puede ser que no encontremos evidencia, aunque hagamos una secuenciación de genoma completo. El esfuerzo va encaminado, como les muestro también aquí en esta tabla, al menos hay ya grupos de genes que son los que se encuentran con más frecuencia en cada una de estas cardiopatías críticas. También para este tipo de cardiopatías se manejan mucho los factores de riesgo, o sea, mucho ambiente, epigenética y genética, genes. Quisiera haber sido más contundente en esta parte, pero no es posible por el momento. Bueno, dentro de las cardiomiopatías mitocondriales, como les dije, también hay genes nucleares que afectan la función mitocondrial. Están asociados a diferentes condiciones como el síndrome de Barth, el síndrome de Sengers o el síndrome de DSMA. Genes involucrados, como los podemos ver, el gen TAS con el síndrome de Barth, una condición ligada al cromosoma X, cardiomiopatía dilatada junto con miopatía y neutropenia. El gen SSO2 codifica para una proteína que es importante para el ensamblaje, y se asocia con cardiomiopatía y con encefalopatía. El gen AGK, que es da variantes en este gen, nos da el síndrome de Sengers, en donde la característica es cardiomiopatía dilatada, cataratas congénitas y miopatía. El síndrome de DSMA, que es cardiopatía congénita con ataxia, asociada a variantes en el gen de NJC19. Entonces, pues esta revisión pues corresponde a cómo un genetista habitualmente estudia las cardiopatías congénitas desde un enfoque genético. Este grupo de condiciones, las monogénicas, sí podemos hacer el diagnóstico prenatal, o sea, sí es posible, pero no existe una prueba de tamizaje como en las cromosomopatías, en donde tenemos una prueba de tamizaje que nos lleva a solicitar una prueba confirmatoria. Aquí lo que nos guía para que solicitemos una prueba confirmatoria, que ahorita van a ver qué pruebas podemos pedir, pues son los antecedentes familiares, ¿verdad? Es el cuadro clínico que el paciente tiene. Si el paciente tiene un cuadro clínico sugestivo de una asociación Charge, pues vamos a pedir la secuenciación de un gen, que el CHD7, que es el que está involucrado. Si la clínica nos lleva a un HOLT-ORAM o si la clínica nos lleva a una cardiomiopatía dilatada, es lo que vamos a solicitar. Pero aquí básicamente dentro del diagnóstico prenatal, pues solamente los antecedentes familiares es lo que nos puede llevar a la acción de un diagnóstico prenatal para poder establecer una condición genética que se asocia con cardiopatía congénita. Estas son las pruebas de diagnóstico disponibles.
Este, todos hemos oído hablar del cariotipo. El cariotipo es un estudio muy útil, del cual este, pues sabemos que es muy importante, pero su utilidad va dirigido a detectar alteraciones numéricas y alteraciones estructurales gruesas de los cromosomas. Otra de las estrategias de diagnóstico es el FISH, que es la hibridación in situ con fluorescencia. Aquí tenemos que tener un diagnóstico en mente, como por ejemplo un Cri-du-Chat, un síndrome de Wolff, un síndrome de Williams, para que nosotros podamos dirigir nuestra sonda fluorescente a la región que está descrita como afectada en esas condiciones. Nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, porque eso va súper dirigido al sitio que yo quiero estudiar. Si mi clínica es muy fuerte, pues yo pido un FISH. Pero si mi clínica no es tan fuerte, pues yo sugiero que hagamos un microarreglo cromosómico, el cual me va a detectar, si yo sospeché de un Williams, me va a decir, sí, Chelito, efectivamente es un Williams. Pero me puede decir, no, no es un Williams. Pero ¿sabes qué? Encontramos que la causa o el diagnóstico de tu paciente es este. Y entonces el microarreglo pues me va a permitir que yo vea absolutamente pérdidas, ganancias de todos los cromosomas, no nada más del 7 si es Williams, o del 5 que es Cri-du-Chat, o del 4 que es Wolff. Me va a permitir hacer un análisis de pequeñas pérdidas, pequeñas ganancias de todos los cromosomas. Otro estudio que podemos decidir, ¿verdad? De acuerdo a lo que veamos en nuestro paciente, podemos decidir por la secuenciación de un solo gen. Si el diagnóstico y la historia familiar es muy sugestiva, por ejemplo, de un Marfan, pues ¿para qué quiero hacer todo el exoma? ¿Verdad? O ¿para qué quiero un cariotipo? No me serviría porque es un solo gen, no lo puedo ver. Entonces, si el diagnóstico es muy puntual, yo puedo pedir la secuenciación de un solo gen. Pero también puedo pedir la secuenciación de paneles para cardiopatías congénitas, o puedo pedir a lo mejor un panel para enfermedades del tejido conectivo si mi sospecha es Marfan, pero a lo mejor es una condición muy similar a Marfan que impacte el tejido conectivo. Entonces, las decisiones van en función de lo que nosotros estamos viendo en nuestro paciente y de los antecedentes en la familia que tenemos. Exoma, genoma, pues genial, genial, excelentes estudios, pero pues también tienen sus indicaciones. O sea, si yo tengo un niño con síndrome de Down o con una cromosomopatía, pues no es el estudio que yo debo de elegir, ¿verdad? Yo debo de elegir o un cariotipo, o un FISH, o un microarreglo. Entonces, el exoma nos va a analizar todas las regiones codificantes de todos los genes, pero el genoma nos va a determinar absolutamente todas las regiones codificantes y no codificantes del genoma. Intrones, exones, y el exoma solo exones, solo codificantes. Entonces la decisión del estudio pues va a depender del paciente y de la historia familiar que tenemos. Este, pues es el algoritmo que yo les presento, que, pues que yo considero que la mayoría de los genetistas tomamos en consideración, y que si nosotros recordamos un poquito de cómo fue la trayectoria de esta plática, en donde dijimos que había cardiopatías congénitas
en donde la base era una cromosomopatía y que eran niños que tenían un fenotipo específico y que tenían manifestaciones cardíacas. Y luego vimos que había también pacientes que solo tienen la cardiopatía congénita o que tienen la cardiopatía congénita con un fenotipo específico únicamente, sin retrasos, sin alteraciones en su desarrollo neuromotor. Pues la estrategia del diagnóstico depende de eso. Entonces, el abordaje desde el punto de vista genético de un paciente con cardiopatía congénita es la recomendación, y es como un genetista lo hace habitualmente, es que en la valoración genética veamos si el paciente tiene una cardiopatía congénita como única manifestación. Si el paciente tiene una cardiopatía congénita como única manifestación, sin ninguna otra característica, lo indicado es, si ya tenemos historia familiar de que hay problemas de lateralidad o cardiomiopatía dilatada o hipertrófica, pues podemos dirigirnos al gen. Pero si no sabemos, podemos nosotros ofrecer de primera instancia un panel genético de cardiopatías congénitas. Hay que checar, hay laboratorios que nos ofrecen paneles de 90 genes, hay otros laboratorios que nos ofrecen paneles hasta de 300 genes asociados de condiciones asociadas a cardiopatías congénitas. Si nosotros hicimos un panel y este panel es negativo, entonces, como nos indica nuestro camino, podríamos decidir secuenciar exoma o secuenciar genoma. Alguno de ustedes podría pensar, ¿y por qué no de una vez el genoma? Bueno, habría que platicarlo y habría que ver también las necesidades de la familia para que decidiéramos brincarnos el paso 1 y 2 e irnos directamente al 3. Pero de acuerdo al algoritmo, lo correcto es que nos dirijamos o a estudiar el gen único en caso de que ya esté bien localizado o hacer el panel, ¿verdad? Esto es en caso de pacientes que solamente tienen cardiopatía congénita sin otra manifestación. Si yo tengo un paciente que tiene cardiopatía congénita y tiene un fenotipo específico, es decir, ya tiene una condición genética conocida, pues entonces, si es una cromosomopatía numérica o estructural gruesa, pues yo puedo decidir hacer un cariotipo. Si es un niño con síndrome de Down, con Turner, con Patou, pues yo puedo decidir hacer un cariotipo. Pero si es un nene cuyo diagnóstico es clínico, es probable que sea un Cri-du-Chat, un síndrome de Wolf, un síndrome de Di-George. Si nuestro diagnóstico clínico es muy seguro, pedimos FISH. Si no es seguro, yo les recomiendo pedir el microarreglo. El microarreglo nos va a permitir establecer el diagnóstico. Si es una cromosomopatía, dismorfias, malformaciones, retraso en desarrollo psicomotor. Es del grupo de cromosomopatías y estos son nuestros elementos para orientar el diagnóstico. Entonces, si sabemos qué es, pedimos cariotipo, pedimos FISH, si estamos súper seguros. Si sabemos que es una cromosomopatía, pero no sabemos cuál, hay que pedir de primera mano un microarreglo. ¿Sí? Y finalmente, en el rubro 3 es cuando tenemos una cardiopatía congénita, en donde hay dismorfias, en donde hay algunas características de alguna condición genética
sindromática de base, pero que no tenemos la menor idea de que esté acá en el grupo de las cromosómicas. Entonces, de primera mano, debemos de solicitar o secuenciación de exoma o secuenciación de genoma. ¿Podemos decidir tomar secuenciación de genoma? Pues sí, sí podemos hacerlo, pero va a depender de muchas otras características. El paso sería secuenciar exoma y si este es negativo te van a decir ahí en una leyendita, favor de proceder a la secuenciación de genoma. Dices, ya gastaste una buena cantidad en exoma y hay que gastar otra buena cantidad en genoma. Entonces, es un equilibrio que habría que considerar, ¿verdad? Pero este es el abordaje que habitualmente hace su servidora y he visto que hacen muchos genetistas cuando tenemos a un paciente que estamos abordando con una cardiopatía congénita. Finalmente, pues yo les agradezco mucho la paciencia de escucharme. Yo me pongo a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Estamos siempre al pendiente y a las necesidades de ustedes. Y pues, como ustedes podrán haber observado, haber reflexionado en el trayecto de esta plática, dentro de las principales conclusiones es que la genética y las cardiopatías congénitas pues van de la mano. La participación de un genetista, la incorporación de estudios genéticos a nuestros pacientes siempre va a permitir un diagnóstico más preciso. Teniendo un diagnóstico preciso, nos va a facilitar el asesoramiento genético. O sea, no solo es que yo les puedo ofrecer riesgos de recurrencia, es que les podamos dar un panorama global de la historia natural de su condición. El poder saber si tenemos que cuidarles algún otro órgano o sistema, si estos pacientes además van a requerir de alguna intervención adicional, algún tratamiento especial. Es muy importante identificar la base molecular de las cardiopatías congénitas. Los pacientes se pueden beneficiar del conocimiento de esta base molecular muchísimo, tanto en su seguimiento como en la posibilidad de evitar complicaciones que podrían poner en riesgo su vida. Hemos trabajado mucho, todavía no tenemos algo contundente. Ojalá que en un futuro próximo se implementen programas de tamizaje genético para cardiopatías congénitas, sobre todo en poblaciones de riesgo. Esto pues igual también es importante el poder reconocer que el trabajo multidisciplinario es de beneficio para el paciente. El genetista de la mano con el pediatra, el cardiólogo pediatra, entre muchos otros más, son fundamentales para el beneficio de estos nenes que cursan con una cardiopatía congénita. Me despido y pues les doy las gracias y estoy a sus órdenes.